Buenos días. ¿Me escuchan? Voy a hablar brevemente de la trombosis venosa cerebral como, una visión general. El sistema venoso cerebral es un sistema que está compuesto de varios subsistemas. En general es una red continua. Ahorita vemos una imagen que va de adentro hacia afuera, pero es un sistema continuo, es un sistema que está compuesto simultáneamente por venas y por senos venosos. Y este sistema se comunica con el sistema venoso extracerebral pero craneal, tanto a las venas emisarias que van hacia las estructuras de la calota y del cuero cabelludo, y el sistema cerebral del seno cavernoso, que drena estructuras no encefálicas directamente, pero estrechamente relacionadas, como los senos paranasales, algunas zonas de la órbita. Y el sistema venoso cerebral además tiene una función importante dentro de la fisiología del cerebro, y es que a través del seno longitudinal superior es el sitio donde hay un drenaje del líquido cefalorraquídeo. ¿Esto qué quiere decir? Que la alteración del sistema venoso cerebral se puede presentar como una hipertensión endocraniana aislada, sin necesidad de que haya hemorragia o haya una lesión directa vascular evidente, solamente por esto. Aquí vemos una imagen del sistema venoso cerebral. Vamos a ver dos. Para ver el sistema venoso cerebral básicamente usamos imágenes no invasivas. Esta es una imagen de adelante hacia atrás en el que podemos ver una parte del sistema venoso cerebral. Vamos a ver los principales senos venosos. Cuando hablamos del sistema venoso cerebral siempre o generalmente estamos haciendo referencia es al sistema de senos venosos. Las venas cerebrales son muy variables y en general no son reproducibles, aunque también las podemos ver. Dentro de las venas reproducibles básicamente tenemos dos. Aquí podemos ver esta pequeña vena, que es la misma que ven acá, que en realidad es una vena que hace este giro y va hasta la parte profunda. Esta se llama es conocida como la vena de la B. Y en el sagital vamos a ver otra vena que usualmente vemos, que es la de Trolán. Pero aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el sistema venoso con el seno longitudinal superior, que es el seno más evidente, el más fácil de ver. Superpuesto a en esta imagen no se ve, lo vamos a tener que ver en el sagital. Esto es una imagen coronal, de atrás hacia adelante. Vamos a ver que hay otros dos senos que se sobreponen en que no son evidentes, y además tenemos aquí el sistema con el seno transverso, el seno sigmoideo. El seno longitudinal es la suma del seno transverso y el sigmoideo, y aquí en esta última curva inmediatamente los senos se transforman en la vena yugular interna. Finalmente hay otros senos que no alcanzamos a ver acá, que son muy importantes clínicamente, pero que son difíciles de evaluar imagenológicamente, que están aquí abajito y van sobre las zonas petrosas y sobre las zonas pterigoideas. Hay otros senos ahí adicionales. Esta es la imagen clásica, que es más fácil de ver de los senos, pero no nos permite ver, por decir algo, los senos sigmoideos y los transversos. Siempre para evaluar necesitamos los dos, y es la imagen. Y aquí sí vemos la otra vena importante que les digo, que es esta, es una vena gruesa, que es la vena de Trolán, y vemos que el sistema venoso es progresivamente menos ancho, se va angostando hacia adelante o se va ensanchando hacia atrás. El seno longitudinal superior, que es muy evidente, y aquí esto está normal, en realidad esta es una imagen de este seno normal, es el seno longitudinal inferior, y aquí vemos el sistema de drenaje profundo. Esta es la zona del seno cavernomatoso, estos son unos pedacitos de los plejos pterigoideos. Aquí abajo tenemos el seno recto, y aquí está la vena cerebral de Galeno. Estas abajo son las venas basales, vienen drenando toda la parte del diencéfalo, del tálamo, que son las venas de Rosenthal, y aquí tenemos las venas mediales del cerebro. Ahora les ponemos el nombre, pero con todas esas venas, con todos esos títulos no se alcanza a ver. Cuando hablamos de trombosis venosa, generalmente estamos hablando solo de trombosis de los grandes senos. El seno transverso, el seno longitudinal inferior a veces es muy difícil de evidenciar incluso en imágenes.
¿Cuál es la epidemiología? Es una patología de muy baja frecuencia. Tenemos una incidencia que está alrededor de 1.6, de 1.06 a 1.6 pacientes por 100.000 personas año de seguimiento. Esto es la incidencia en cohortes retrospectivas, o era la incidencia hasta hace unos 10 días, salió una cohorte mucho más grande que esta, una cohorte con aproximadamente 12 o 15 millones de años de pacientes de seguimiento, que habla de una incidencia un poco más alta, que estaría alrededor de 1.6, 1.5, la incidencia como tal con unos intervalos diferentes. También hay una diferencia por sexo, es mucho más frecuente en mujeres, donde tenemos una incidencia que está alrededor de 1.8, 1.9, y en hombres es menos frecuente con una incidencia que está en 0.75. Pero esta diferencia de sexo es casi que única y exclusivamente en estas edades, entre 31 y 50 años. Estos son tomados del metaanálisis del doctor Cautiño, y no se entiende bien por qué los dicotomizó de 30 a 50 cuando sabemos que probablemente el riesgo es anterior, dado, vamos a ver ahora las causas más frecuentemente asociadas. Pero digamos que en mujeres jóvenes y en edad reproductiva tenemos una incidencia que puede estar alrededor de 2.7 casos por 100.000 o 27 por millón de personas año, y en hombres tenemos una incidencia que es muy estable a lo largo de la vida. Premenarquia y posmenopausia, en general las incidencias son muy similares, aunque tienden a aumentar otra vez un poco en la vejez. La edad promedio depende del grupo, pues, de las cohortes, pero en promedio, cuando estamos hablando de las series hospitalarias que han sido, digamos, las mayores fuentes de información que hemos tenido, la edad promedio está en 37 años. Esto es dado porque la mayoría de estas series tienen una gran prevalencia de mujeres que han tenido la trombosis venosa cerebral asociada a algún estado, generalmente de parto o puerperio. ¿Por qué? Por los centros en que se han reclutado. Y la diferencia también parece depender de la ubicación y pues digamos, la riqueza del país. Hay un par de estudios, uno del sureste de Asia, otro en India, que muestran que es más frecuente en los países pobres que en los países ricos. Y esto también tiene que ver con que la mayoría de estos, cuando uno lee estas series, los países pobres, la mayoría de casos que se reportan están asociados a parto y puerperio. En los países ricos es mucho menos la asociación con parto y puerperio. Y esto siempre ha sido la explicación. Tenemos esta incidencia, pero hay una serie en partos y puerperios, y se estima que la trombosis venosa cerebral complica 11.6 por 10.000 partos. O sea, podría estar hasta en 1 por 1.000 de los partos, pero pues digamos que es probablemente una exageración por el mismo tipo de donde se realiza estas series. La fisiopatología de la lesión cerebral viene derivada de la hipertensión venosa. Cuando hay una trombosis de un seno venoso, inicialmente el sistema venoso, igual que cualquier sistema venoso, recluta colaterales. Seguidamente, cuando se supera la reserva venosa, empiezan a aparecer los síntomas. Hay un edema vasogénico por regurgitación, las venas cerebrales tienen la capacidad de soltar sus uniones estrechas y empieza a salirse el contenido endovascular. Y únicamente hay lesión cerebral como tal ya cuando el edema es lo suficiente como para que haya un edema citotóxico por caída de la perfusión, bien sea porque se cae mucho el gradiente arterio-venoso, o bien sea porque ya la presión puede empezar a obstruir algunas arteriolas. Y el sangrado lo vemos cuando hay ruptura de estas venas por la regurgitación, por la hipertensión dentro de la vena. En la trombosis venosa cerebral, a diferencia de la trombosis venosa del infarto arterial, predomina un edema vasogénico. Esto lleva a que, aunque uno vea a veces unas grandes lesiones en las imágenes y que muchas veces son indistinguibles de una lesión arterial, haya mucho mayor potencial de recuperación y haya una gran cantidad de pacientes que posteriormente están casi asintomáticos. Y cuando tenemos la trombosis del seno longitudinal superior, el seno sagital superior, me quedó mal, hay una hipertensión endocraneana. Y esto lleva a que muchas mujeres se presenten con hipertensión endocraneana, con síndromes de hipertensión endocraneana, y en lo que uno tiene es un bloqueo de las vellosidades aracnoideas,
Aquí están el seno sagital superior y aquí debajo el seno, aquí encimita, el seno saca unas vellosidades. Estas vellosidades están nadando el líquido cefalorraquídeo debajito y encimita, y por ahí entra el líquido y se reabsorbe. Entonces, si uno tiene bloqueo del seno, no tiene cómo reabsorberse y hay pacientes que pueden desarrollar cuadro similar a hidrocefalia. Una vez vimos la fisiopatología, tenemos que centrarnos en cuál es la clínica característica. Aquí viene la parte más difícil. Es una enfermedad en baja prevalencia, es una enfermedad grave que hay que atender de manera específica y tiende a tener síntomas completamente inespecíficos. La mayoría de series han mostrado que el síntoma cardinal es dolor de cabeza. No hay un tipo específico de dolor de cabeza que lo oriente a uno a trombosis de senos venosos. Esto es un gran problema si tenemos en cuenta que hasta el 15% de las consultas en urgencias pueden ser por cefalea. Y si tenemos que la cefalea, el dolor de cabeza, es una enfermedad de alta prevalencia, con 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 8 hombres teniendo un cuadro de cefalea crónico primario, la posibilidad de sospecharlo se reduce. ¿Por qué? Porque uno puede estar tentado a pensar que es solamente una migraña más fuerte que una migraña previa, puede estar tentado a pensar que es otro dolor de cabeza. La segunda presentación es el déficit focal, puede ser de cualquier tipo. En general es un estado más avanzado. Es muy probable que muchas trombosis sean autolimitadas y nunca las detectemos porque nunca pasan de la cefalea. De hecho, no es infrecuente que en neurología, ambulatoriamente, después que la persona ha consultado urgencias, ha sido tratada, incluso su cefalea está resolviendo, por azares uno tome una imagen por algún motivo y encuentre imágenes sugestivas de trombosis crónicas. La tercera presentación son las convulsiones, y esto nos da la triada que característicamente se ha usado para diagnosticar la trombosis venosa cerebral, y es una paciente que debuta con cefalea y después desarrolla crisis. Eso es altamente sugestivo, una trombosis venosa cerebral, pero es muy probable que sea un estadio tardío. Hay pacientes que presentan hipertensión endocraniana, depende de la serie, vemos que algunas tienen una incidencia muy alta de hipertensión endocraniana asociada, hay otras que no tanto. E incluso hay una presentación cada vez menos frecuente, afortunadamente. Las series más viejas tienen más porcentaje de esto que las más recientes, y es la presentación como estupor o coma o alteración del alertamiento, que es un estado avanzado. Para el diagnóstico tenemos una dificultad, y es que el diagnóstico requiere imágenes enfocadas. No podemos pretender usar las imágenes convencionales. El gol estándar sigue siendo las imágenes por angiografía por punción, y las imágenes convencionales podrían enfocar el diagnóstico, pero no dan el diagnóstico. Y actualmente preferimos, la primera imagen que vimos es la resonancia por venografía, fundamentalmente porque podemos hacerla sin necesidad de contraste, una técnica que se llama tiempo de vuelo tridimensional, que nos permite visualizar muy bien los senos, debido a que permite estimular el spin de los electrones dentro del sistema venoso, y como la velocidad es tan lenta dentro del sistema venoso, la velocidad no está generalmente más allá de 4 centímetros por segundo, el retorno de la imagen permite reconstruirla sin necesidad de contraste. Eso se puede hacer en cualquier servicio que tenga un resonador. Nosotros como neurólogos igual sí preferimos el contraste para ver más detalle, pero digamos que podemos perfectamente prescindir de él, y nos sirve en situaciones muy frecuentes que no podríamos usarlo, como en embarazos o en pacientes con enfermedades crónicas que no nos permite usar contraste. Cuando se usa la imagen convencional hay que tener en cuenta que la mayoría de pacientes no van a tener ningún cambio en la imagen convencional. Les voy a mostrar unas imágenes convencionales y vamos a ver que sí hay cambios, pero esos son cambios tardíos, son la minoría. Aquí vamos a ver, esto es tomado un artículo. Vemos, esto es una imagen convencional de resonancia en la que se logra ver uno de los síntomas, uno de los signos clásicos. Generalmente no se ve, esto es un caso excepcional, y aquí vemos es el trombo dentro de la tórcula, la parte terminal del seno sagital superior, y esto es el trombo en una fase de degradación de la hemoglobina un poco más avanzada en resonancia. En resonancia, dependiendo de la fase y de la edad del trombo y del estado en que está la hemoglobina, va cambiando la intensidad magnética de la hemoglobina y va cambiando la posibilidad de verlo. Entonces esto es un T1, en estado avanzado. Esto ya es un trombo subagudo tardío, o sea, es probablemente un trombo de 10 días, y se ve en este caso el trombo
blanco dentro de un parénquima que está menos hiperintenso. Y aquí tenemos una imagen de una TAC con contraste que permite ver una imagen clásica cuando el trombo también es extenso, y es esto que se conoce como el delta vacío, y es habitualmente cuando uno instila el contraste en el sistema venoso. Cuando uno instila el contraste en el sistema venoso, obtiene una opacidad homogénea, una densidad homogénea del sistema venoso. Y a veces uno puede ver esto, que es altamente sugestivo de que un trombo está ahí y no está permitiendo el paso a los lados del contraste, pero ahí hay un trombo. Como repito, estas imágenes son muy características, son diagnósticas prácticamente. Cuando uno tiene estas imágenes no requiere una venorresonancia, pero no son muy frecuentes. Y ahora volvamos a la venorresonancia. La venorresonancia es esta, nos permite reconstruir todo el sistema y permite ver cosas que no nos permitiría ver las imágenes tradicionales. Por decir algo, esta venorresonancia la traigo de ejemplo, se ve todo el sistema venoso, pero les puedo asegurar que no es normal. Y eso se ve acá. Aquí hay un trombo residual y se ve esta pequeña indentación. Hay un trombo. Esa es la ventaja de la venorresonancia. Esto en una imagen convencional no se vería. Ni siquiera habría posibilidad de verlo. Aquí tenemos pues, otro ejemplo de imagen convencional, un último ejemplo, en el que también vemos un trombo sobre el seno transverso, un trombo grande, ya ocluido completamente el seno. Y esto es de este paciente, la venorresonancia. Y aquí vemos que la venorresonancia comparada con la primera muestra que no hay sistema venoso prácticamente del seno sagital superior y el senos transversos. Y aquí hay una reconstitución de la yugular y se ve aquí ingurgitados tanto el seno cavernoso como los senos petrosos, lo que quiere decir que este paciente compensó y desvió su circulación hacia la región inferior. El estándar de cuidado es la anticoagulación, independiente de si hay hemorragia intracerebral o no. Hasta el 50% de los pacientes tienen hemorragia intracerebral, pero aún así el tratamiento es la anticoagulación. ¿Qué evidencia hay? La evidencia para anticoagulación es muy vieja y es muy pobre. Hay dos pequeños estudios de la década de los 80 que se usaron heparinas. Uno de estos estudios es en India, el otro es un estudio exploratorio en Europa. ¿Y qué se encontró? En los dos estudios en general, entre ambos brazos, había 79 pacientes. Se encontró que el riesgo relativo de muerte en los pacientes anticoagulados con heparinas versus no anticoagulados es de 0.33, pero con unos intervalos de confianza muy amplios, fundamentalmente por las pequeñas muestras. Y el riesgo de dependencia a 3 meses es de 0.46, también con unos intervalos de confianza muy grandes por el mismo motivo. La calidad de la evidencia es mala, pero digamos que hoy en día no va a ser posible obtener una mejor evidencia dado que es el estándar de cuidado y no es, pues digamos, no es ético, o no, en teoría no es ético, tener un nuevo estudio aleatorio comparando anticoagulación contra no tratamiento. La duración de la anticoagulación es un tema aún controvertido, va de 3 meses a 12 meses y creo que la duración depende más de una postura filosófica de los neurólogos que están tratando, ahorita les explico por qué. ¿Y qué tratamientos modernos tenemos? Craniotomía compresiva y trombolisis, ambos están en estudio. Las causas, las mismas en general de las trombosis venosas. ¿Qué es importante? Las etiologías. Hasta un 44% de los pacientes tienen más de una causa compatible con trombosis venosa cerebral. En un 22%, a comienzos de la década de los 2000, se logró demostrar que había una causa genética de hipercoagulabilidad. Y estas son las causas en el estudio mundial de en el registro mundial de trombosis venosa cerebral, las causas más frecuentemente asociadas: 34% trombofilia, 7.4% neoplasia, 9.2% de los pacientes tenían alguna forma de anemia asociada, y eso es 4 veces la cantidad de pacientes que tenían policitemia. Entonces esta es una enfermedad que se asocia con la anemia, y no solo anemias genéticamente determinadas, sino anemias también adquiridas. Por eso se cree que el embarazo es una causa, y el puerperio, porque muchas mujeres pierden sangre. Y hasta el 54% de las mujeres estaban usando alguna forma de anticoncepción si no estaban en embarazo, en puerperio, o estaban en edad
de tener hijos. El pronóstico en general es muy bueno. Nosotros para determinar el pronóstico en neurología usamos esta escala, se llama la escala modificada de Rankin, va de 0 a 6, o de 0 a 5 y 6 es la muerte. 0 es un paciente sin ningún síntoma, 1 es un paciente que hace una vida normal pero tiene algunos síntomas, 2 discapacidad leve, 3 moderada, 4 severa, 5 en cama, 6 muerto, y vemos que aproximadamente tienen ranking de 1 o 2, o sea, sin síntomas o con síntomas mínimos, al final de 6 meses el 78% y al final del seguimiento el 79%, o sea, uno espera que la mayoría de estos pacientes tengan una muy buena recuperación. Y aquí existe la última pregunta que actualmente es lo que se está debatiendo en los estudios y es, ¿existe la recanalización? ¿El objetivo es la recanalización o el objetivo es evitar que se amplíe el trombo? Entonces, esto es un trabajo que nosotros publicamos hace unos años en México y es el porcentaje de recanalización. Vemos que la mayoría de pacientes terminan teniendo algún porcentaje de recanalización, eso se aplana y desaparece prácticamente después de los 11 meses. Y ahí está la pregunta, hay gente que cree que debemos darles 3 meses de anticoagulación porque el objetivo es evitar que se extienda la trombosis en agudo y después no es importante la recanalización, y otros creemos que hay que darles 12 meses porque creemos que teóricamente la anticoagulación promueve la recanalización. Sabemos que si hay recanalización hay menos riesgo de cefalea a largo plazo porque hay menos riesgo de hipertensión endocraniana. Y eso actualmente se está estudiando en un estudio multicéntrico que tiene base en Lisboa, en el que se está probando 3 o 6 meses versus 12 meses. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, doctora Laguna, doctor Grajales, por la invitación y a ustedes por su presencia. El objetivo de la presentación es mostrar el papel que cumplimos los cirujanos generales y gastrointestinales en los servicios de urgencia, básicamente, y hacer un énfasis de nuestro papel en los problemas trombóticos viscerales abdominales. La isquemia intestinal se define como un fenómeno similar al que sucede en otros territorios, en que se produce una insuficiente flujo sanguíneo para llenar las demandas metabólicas de los diferentes órganos y que puede terminar entonces en consecuencias catastróficas que inclusive pueden comprometer la integridad del paciente. Hay muchas formas de clasificarla teniendo en cuenta pues su origen, la ubicación, los factores etiopatogénicos, pero me parece que lo más sencillo es clasificarla en primaria y secundaria. Esto relacionado con patologías inherentes al vaso o a la sangre, y las secundarias cuando de manera consecuente por alguna patología diferente el vaso se ve comprometido y termina entonces causando el fenómeno isquémico. Esto es lo que habitualmente tenemos que enfrentarnos los cirujanos de forma desafortunada, y es el diagnóstico y abordaje tardío de los pacientes que se presentan con problemas isquémicos abdominales. Este es un caso de un paciente que habitualmente llega al servicio de urgencia por un dolor abdominal, que se empieza a estudiar y que termina en cirugía, evidenciándose una necrosis isquémica transmural hemorrágica con trombos en el meso que se identifican ahí claramente. En este caso, por patología secundaria, lo más frecuente que vemos es la obstrucción intestinal por bridas. También tenemos que ver pacientes con hernias y procesos tumorales intraabdominales y que terminan requiriendo resección intestinal con anastomosis de los segmentos no comprometidos. A veces, de forma más tardía, tenemos que encontrarnos con la desagradable sorpresa de la perforación intestinal con la peritonitis consecuente, que también nos obliga a hacer resección intestinal, pero en este caso los resultados pueden ser un poco más desfavorables, con una mayor tasa de complicaciones y mortalidad. Es necesario recordar algo de las características de la circulación portal. La aorta con sus 3 ramas, el tronco celíaco, la mesentérica superior y mesentérica inferior, le dan la irrigación a todas las vísceras intraabdominales. Existe normalmente una circulación colateral que se presenta entre estos 3 arcos, y el retorno venoso
del tercio superior del recto hasta el esófago proximal está siendo realizado por las ramas mesentéricas esplénica y portal. La porta va a llevar el 75% de la sangre al hígado, le aporta el 50% del oxígeno y allí se van a realizar una serie de procesos que finalmente van a entregar una sangre de calidad a las venas suprahepáticas desembocando en la cava inferior. Las patologías isquémicas abdominales históricamente se han comportado de la misma forma independientemente del acceso a nuevos métodos diagnósticos y abordajes recientes. No ha cambiado su comportamiento clínico de manera dramática. Este artículo del 93, en el que se presentaba una serie de casos, llama la atención a la epidemiología. Es una enfermedad de pacientes de edad adulta, la distribución por géneros es similar entre hombres y mujeres, y en todos los artículos, hasta los más recientes, nos siguen mostrando que el diagnóstico temprano es difícil debido a que solamente una sospecha por parte del clínico que recibe al paciente en el servicio de urgencias puede cambiar la historia de la enfermedad. El promedio es de 50 horas al diagnóstico, pero las necrosis isquémicas se producen en las primeras 8 a 24 horas, lo cual hace que la gran mayoría de pacientes terminen siendo intervenidos, encontrando los hallazgos como los que le he mostrado de una forma más grande, inclusive con mayor extensión. Y desafortunadamente los cuadros clínicos típicos descritos de paciente con dolor abdominal que en los exámenes de laboratorio muestra ciertas cosas son inespecíficos. La hiperamilasemia, por ejemplo, se encuentra en el 50% de los casos y confunde al médico porque muchas veces pensamos que se pueda tratar de una pancreatitis u otra patología que aumente estos niveles de enzimas séricas y empezamos a dilatar el tratamiento o el enfoque del paciente. La radiología simple, como las placas de abdomen y la ecografía, son o normales o con hallazgos inespecíficos, por ejemplo solamente hilio, y la mortalidad para esta época en el 93 refería de cerca al 80%, prohibitiva desde todo punto de vista. Este artículo del 2004 vuelve nuevamente y retoma 10 años después, haciendo una revisión de las características de estas enfermedades y desafortunadamente nos sigue mostrando lo mismo. Cuadros clínicos inespecíficos, poca sospecha, tardanza en el diagnóstico y con una alta tasa de necrosis intestinal y mortalidad por diagnósticos tardíos y tratamientos ya exclusivamente abordando las complicaciones. La circulación esplácnica es muy especial, tiene unas características bastante llamativas. La cuarta parte del flujo cardíaco está en los órganos esplácnicos en reposo. Después del alimento sube al 35% y ese total del flujo mesentérico va en un 70% a las capas más internas, mucosa y submucosa. Cuando se produce los fenómenos trombóticos, arteriales o venosos y viene la pérdida de la circulación temporal o definitiva, vemos que los cambios se dan muy tempranamente a nivel de la mucosa, que es la que primero va a tener las manifestaciones, y el infarto transmural, que es un fenómeno irreversible, el cual no queremos ver en el paciente porque le cambia completamente el pronóstico, es en las primeras horas. Si se logra realizar la reperfusión, viene un daño adicional a esto, y es que se empiezan a generar radicales libres del oxígeno que tienen efecto antioxidante y oxidativo, y por tanto va a causar un daño a veces peor que el de la misma isquemia. Las enfermedades isquémicas entonces pueden ser de dos tipos, obstructivos y no obstructivos. El origen puede ser arterial o venoso. Lo más frecuente es la enfermedad embólica, menos frecuentemente la enfermedad trombótica arterial. Las trombosis venosas son de las 4 las menos frecuentes y la enfermedad no obstructiva que las vemos en los estados de bajo gasto cardíaco, en los pacientes críticos en cuidado intensivo, pacientes con falla cardíaca, en los cuales no hay un fenómeno obstructivo mecánico en la luz, pero sí hay una hipoperfusión generalmente asociado a estados de vasoespasmo. La distribución es esta.
La más frecuente es la enfermedad embólica, alrededor del 50% de los casos son embolismo arterial, un 25% probablemente es trombosis arterial en pacientes que tienen arteriosclerosis, un 15% enfermedad no oclusiva y un 10% la trombosis venosa mesentérica. La edad de presentación también varía. Las enfermedades arteriales y no oclusivas son de pacientes de mayor edad y las trombosis venosas las podemos ver en pacientes aproximadamente de 40 a 60 años. Y las mortalidades en arterial son muy altas y la que menos mortalidad tiene es la trombosis venosa, pero no es despreciable, puede estar entre el 20 y el 40%. Existen unas formas clínicas cuando nosotros hacemos las laparotomías y podemos ya saber, dependiendo de la extensión de la necrosis, dónde estuvo el problema. Cuando se obstruye el ostium de la arteria mesentérica, hay un infarto completo del duodeno, todo el intestino delgado y hasta el tercio medio del transverso. Toda la circulación esplácnica se ve comprometida, es una catástrofe intraabdominal con unas mortalidades prácticamente del 100%. Cuando se obstruye más distalmente, la cólica media, pues se preserva el duodeno y la parte proximal del yeyuno y también un segmento del colon transverso y el ascendente. Los fenómenos de arterias de ramas ya más distales como la iliosecocólica da infartos segmentarios que permiten hacer resecciones con reconstrucción y cuando se tapan las arcadas vasculares del meso y los vasos rectos pues dan fenómenos focales que pueden ser de origen arterial o venoso y que son los que vemos en algunas situaciones precisamente de las trombosis venosas. Estos fenómenos tienen un componente local en el cual la interacción de la célula inflamatoria, el polimorfo nuclear con la célula endotelial, liberación de interleuquinas inflamatorias y aumento de la permeabilidad vascular va a llevar a fenómenos de pérdida de la continencia de la barrera intestinal, permitiendo traslocación bacteriana. Eso va a generar después a nivel regional fenómenos vasculares como vasodilatación inicialmente y luego vasoespasmo. Hay una respuesta local que se puede empeorar, como decía anteriormente, por los fenómenos de reperfusión regional y finalmente lo que compromete al paciente y lo lleva a los estados críticos y genera la mortalidad, pues es que todas esas sustancias tienen acción en órganos a distancia a nivel pulmonar, cardíaco, en sistema nervioso, en hígado y la coagulación, generando el famoso cuadro de sepsis, choque séptico y fallecimiento del paciente. En cuanto a las trombosis venosas abdominales en estos pacientes con riesgos hematológicos, existen dos grupos, los de las trombosis de venas sistémicas, que son los más frecuentes, el del eje iliocavo, con su complicación más temida que es el tromboembolismo pulmonar. También se pueden trombosar las arterias gonadales, los infundíbulos pélvicos y las arterias renales. No voy a hacer en la presentación de hoy pues referencia a esto. Y las esplácnicas que pueden comprometer cualquiera de los territorios, las trombosis de las venas mesentéricas superior e inferior, de la vena esplénica, de la confluencia portal, extrahepática o intrahepática y de las venas suprahepáticas, el síndrome de Budd-Chiari con sus dos variedades clínicas. Existen múltiples clasificaciones para cada una de estas trombosis por territorios. La de Yerdell se utiliza o la utilizamos en los grupos inclusive que realizan trasplante y tiene en cuenta dos cosas: el porcentaje de trombosis de la porta extrahepática, si es menor del 50% o mayor al 50%, y la extensión a las ramas intrahepáticas o a las venas mesentérica y esplénica. Los grados 1 y 2 son los menos graves, permiten una intervención farmacológica o radiológica endovascular. Los grados 3 y 4 son bastante complejos, requiriendo intervención quirúrgica en algunas situaciones y dificultando mucho la relación de la anastomosis porta a porta en los pacientes que van a ser trasplantados. Hay técnicas quirúrgicas descritas especiales para la enfermedad tipo 4 porque es un reto verdaderamente para los cirujanos de trasplantes de hígado. En el caso del Budd-Chiari, tenemos la presentación clásica, que es la trombosis de
una o de las 3 ramas de las venas suprahepáticas, y el síndrome de vena cava hepática y suprahepática, que se ve mucho en Asia Oriental, en el cual el fenómeno primario trombótico es de la cava y se extiende al sitio de desembocadura de las venas suprahepáticas, generando problemas de hipertensión portal bastante severos y de difícil tratamiento. Las trombosis venosas, como les mostraba en la diapositiva de la frecuencia, son las menos frecuentes de todos los problemas isquémicos de los intestinos. Más o menos representan 1 por cada 1000 pacientes atendidos en los servicios de urgencias. La incidencia en el registro de funciones de Malmo, que es probablemente uno de los más grandes del mundo, donde se hicieron más de 27.000 autopsias, reporta una incidencia de 2.7 por 100.000. El infarto intestinal se da en la tercera parte de los pacientes y las mortalidades no son despreciables. Alrededor de la tercera parte de los pacientes pueden fallecer, y las tasas de retrombosis de los que sobreviven es alta aún, como lo comentaba el doctor Bonanán, bajo el efecto de anticoagulación a largo plazo. Existen muchas causas de trombosis espláncnicas. Las trombofilias son de las más importantes. Hoy en día pues tenemos la posibilidad de que ustedes nos estudien los pacientes y le colocan un nombre a todos estos problemas. Antiguamente pues todo el paciente se quedaba con el síndrome de hipercoagulabilidad, pero no sabíamos exactamente de qué se trataba. Hoy ya estamos viendo en nuestras consultas pacientes que llegan con diagnósticos específicos y con manejos también más orientados. La manipulación de órganos en vecindad de estas venas predispone la pancreatitis, la cirugía del páncreas, las esplenectomías, la cirugía de colon y recto, y estamos viendo de manera muy preocupante la aparición de trombosis de la vena esplénica y del sistema porta en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica, que es una epidemia mundial. 0.3% en los estudios más grandes de trombosis de vena esplénica y porta en posoperatorios temprana, con unas mortalidades importantes. Entonces son situaciones de hipercoagulabilidad, la más frecuente que nos toca manejar en gastroenterología y cirugía, los pacientes cirróticos y pacientes con cáncer, cáncer hepatobiliar, cáncer pancreático y cáncer colónico son los más frecuentes, el trauma quirúrgico y los procesos inflamatorios. Históricamente pues nos enseñaban en pregrado que la apendicitis muchas veces se manifestaba inicialmente como pileflebitis, hoy la estamos volviendo a ver. Las pileflebitis, que son las trombosis sépticas del sistema mesentérico, secundarios a apendicitis con diagnósticos tardíos, enfermedad diverticular y pancreatitis. Los factores relacionados, la esplenectomía, 5-8% de trombosis en pacientes que van a esplenectomía, cuya enfermedad de base es la anemia hemolítica autoinmune y las neoplasias mieloproliferativas. Entonces es un factor de riesgo, hay que enfocar bien a estos pacientes, indicarles la cirugía solo en las situaciones verdaderamente necesarias. Las mutaciones del JAK2 que se ven en las mieloproliferativas y en las trombosis venosas, especialmente a nivel de suprahepáticas y porta extrahepática. Trombofilias hereditarias como el factor 5 Leiden, que se ve relacionado con el Budd-Chiari, y la mutación de la protrombina con trombosis en la vena porta con un factor de riesgo nada despreciable. En el caso de la hemoglobinuria paroxística, como se ha comentado, la mayor tasa de eventos son a nivel de las suprahepáticas. El 41% de los eventos se dan a ese nivel, al igual que la enfermedad de Beckett. Y esto muy importante, la suplencia con anticonceptivos aumenta el riesgo de trombosis y el sitio que más se trombosa es la suprahepática. Entonces hay pacientes con Budd-Chiari que hay que mirar si están recibiendo este tipo de medicación. Los cuadros clínicos son muy parecidos porque pues, es un sistema relacionado en sus diferentes partes. La más frecuente es la trombosis de los vasos mesentéricos, luego la de la porta extrahepática y finalmente el Budd-Chiari. En todas hay presentaciones agudas, subagudas y crónicas, y hoy en día con la exposición de los pacientes a métodos diagnósticos no invasivos como la tomografía y resonancia, tenemos
diagnósticos de problemas incidentales, pacientes asintomáticos en que nos llega el reporte de que tienen una trombosis y pues no la habíamos sospechado, no la habíamos buscado. El cuadro clínico en todas las situaciones fundamentalmente se manifiesta con dolor abdominal en el 90-100% de los pacientes, un dolor que puede ser muy intenso en los cuadros agudos de trombosis completa, a pasar a dolores muy poco relevantes, intermitentes, que se pueden o no relacionar con la ingesta alimentaria, y con síntomas inespecíficos como el ilio, febrícula, en algunos casos como en el Buchiari, manifestaciones de patosplenomegalia, la ascitis, como ya secuela de la hipertensión portal que se pueden generar en las formas crónicas, y vemos abajo la relación de las mortalidades. Es la menor de todos los problemas vasculares intestinales, pero nada despreciable. Para el diagnóstico, entonces, primero la clínica, lo debemos sospechar en todos los pacientes que nos consulten por dolor abdominal, muchos de ellos por la respuesta simpática del intestino presentan evacuación intestinal, algunos de ellos desde el comienzo con sangrado digestivo bajo, hematoquexia, y generalmente en el interrogatorio debemos buscar factores predisponentes, enfermedades cardíacas, valvulares, fenómenos que puedan generar émbolos. Acompañado esto de los paraclínicos, que son inespecíficos, como lo muestran todos los artículos, que se presenta lo mismo que los pacientes sépticos, leucocitosis, acidosis, hiperlactatemia. Esto no orienta realmente a nada, nos pone en la alerta de que el paciente probablemente tiene una infección intraabdominal y habitualmente nos lleva a la tardanza porque pensamos que se puede tratar de una apendicitis, de una pancreatitis, de una enfermedad diverticular porque son pacientes de edad. Y entonces nos toca ayudarnos rápidamente de los estudios imagenológicos. Hoy en día pues contamos con radiólogo casi en todas las instituciones. En la noche es algo difícil, pero por lo menos el técnico de rayos X nos puede realizar un estudio tomográfico. El TAC con los que contamos hoy en día, los multidetectores son el estándar de oro, dan una información muy sensible, pero los hallazgos tomográficos tienen un valor predictivo escaso, no son muy buenos para eso. En cuanto a los métodos de laboratorio, hay que entender que las diferentes sustancias que se cuantifican en el plasma se originan en diferentes partes de la pared intestinal, el lactato en la parte apical de las vellosidades, sustancias como la proteína de unión de ácidos grasos intestinal se origina en intracitoplasmática, al igual que la glutatión S-transferasa, el dímero D en los vasos de la submucosa y la creatinquinasa en el músculo de la pared. El primer territorio que se isquemiza es la mucosa y de ahí vamos profundizándonos hasta la serosa cuando se produce la isquemia transmural antes de la perforación. Lo ideal sería poder utilizar métodos que detecten sustancias originadas en la mucosa, que se empiecen a elevar tempranamente en los primeros minutos o primera hora, que pasen a la circulación portal, que no sufren mucho metabolismo a nivel hepático para que sean encontrados en la circulación sistémica, y pues eso es lo que está tratando la medicina de valorar. Tenemos estas pruebas generales como el cuadro hemático, la titulación del lactato, y pruebas mucho más específicas que afortunadamente pues se cuentan casi en todos los laboratorios, como el dímero D y los gases arteriales. La titulación de la proteína de unión de ácidos grasos intestinal solamente está en ciertos hospitales y de manera experimental. El dímero D tiene una buena sensibilidad, pero la especificidad es pobre. Y acá vemos los estudios en humanos reportados en la literatura, en los que básicamente se ha utilizado el dímero D como método diagnóstico. Tiene una buena sensibilidad, pero la especificidad todavía es baja. Los métodos radiológicos, la radiología simple no es muy útil, habitualmente muy inespecífica, y algunos pacientes aún con problemas intestinales importantes no muestran una placa aparentemente normal. La ecografía convencional tiene el problema de que es operador equipo dependiente, en los pacientes obesos no tiene buena sensibilidad, y en el ilio, por la presencia del gas dentro del intestino, dificulta
Eso mismo le pasa al Doppler. El Doppler entonces es inicialmente un método de seguimiento para los pacientes que salen adelante con su problema agudo. El TAC tiene una buena sensibilidad y especificidad, en nuestro gol estándar. La resonancia magnética la dejamos para los pacientes que no pueden recibir medio de contraste. Y la flebografía fue el gol estándar hasta hace poco. Hoy en día podemos hacer esos estudios vasculares mediante métodos no invasivos. La flebografía queda para básicamente confirmación ante dudas diagnósticas e intervencionismo endovascular. Los hallazgos en el TAC son bastante claros. El primero es la presencia del trombo en la luz del vaso, que se ve como un defecto hipodenso, que puede ser parcial o ocupar la luz, toda la luz del vaso. Acá vemos un caso recientemente atendido en el hospital universitario, del cual el doctor Tejada también tuvo conocimiento, una paciente de menos de 50 años, sexo femenino, que se presentó con un abdomen agudo y que fue llevada a cirugía encontrándose una necrosis de un segmento de yeyuno ilion de aproximadamente 50 centímetros, se resecó, se hizo la anastomosis y posteriormente en el seguimiento, en los exámenes tomográficos, empezamos a observar de esto una masa en la cabeza del páncreas. La vena esplénica se veía permeable, pero la porta extrahepática tenía una trombosis como del 60%. Esa paciente hizo una hipertensión portal aguda. Acá vemos la imagen coronal de la misma paciente, la gran masa de la cabeza del páncreas, su trombo endoluminal. La otra cosa que nos permite valorar el TAC son los hallazgos a nivel de asas intestinales, como el edema de la pared, la dilatación del asa intestinal y el compromiso ya avanzado isquémico, patognomónico, por ejemplo, cuando vemos aire en la pared, la neumatosis intestinal. Eso ya nos está hablando de que el paciente tiene un daño irreversible, nos toca llevarlo a cirugía, reanimarlo y llevarlo a cirugía y vamos a terminar en resección intestinal. Acá vemos también en uno de nuestros pacientes en Mederi cambios avanzados a nivel del colon derecho con neumatosis de la pared intestinal y ascitis y aire dentro del sistema porto en el hígado izquierdo, que son todos fenómenos muy tardíos. Cuando vemos esto no tenemos duda diagnóstica, o sea, podemos ya decir que el paciente tiene una necrosis intestinal, una isquemia y que vamos a encontrarlo con peritonitis. A este paciente probablemente le va a ir muy mal, estamos en una fase avanzada de la enfermedad. El enfoque terapéutico, entonces, ¿cómo debe ser realizado? Lo primero, una sospecha. Cualquier dolor abdominal en paciente que tenga factor de riesgo debe hacernos pensar en esto. Estaba mirando. Listo, perdón, gracias. El diagnóstico temprano, una resucitación agresiva, antibioterapia y anticoagulación, y hoy en día contamos con la intervención radiológica. La anticoagulación ya la comentó en la charla pasada el doctor Bonanan. Voy a pasar esto adelante y quiero, para terminar, hacer énfasis en lo siguiente. Los pacientes que se tratan solo con anticoagulación puede que salgan vivos, pero tienen una alta tasa de complicaciones crónicas, especialmente quedan con hipertensión portal. Hoy en día se está preconizando, especialmente en países de Asia Oriental, el intervencionismo de entrada mediante catéteres puestos por cualquiera de estas vías en los sistemas espláncnicos para trombosis, que puede ser por succión mecánica o por trombolisis, logrando unas altas tasas de recanalización que permiten que el paciente no quede con complicaciones a largo plazo. Cuando tenemos que llevarlos a cirugía, además de la resección intestinal, debemos explorar el territorio portal y mesentérico y, si estamos en condiciones y el paciente lo permite, realizar la trombectomía, especialmente si ese paciente tiene contraindicaciones para la trombolisis o anticoagulación. La técnica quirúrgica pues está muy bien definida. Los catéteres nos sirven también para dejar sustancias vasodilatadoras como agentes líticos, prostaglandinas o papaverina. Y el damage control es una cirugía cortada, retirar el daño evidente para llevar al paciente a unas 24 a 48 horas a una segunda mirada para realizar ya un tratamiento más definitivo. Para finalizar, el flujograma de manejo de los pacientes, en el cual
el diagnóstico temprano, tener en cuenta que la anticoagulación es el manejo inicial de estos pacientes, pero no olvidar que la trombolisis nos puede ayudar muchísimo, y hoy en día que ya tenemos intervencionismo radiológico y de los cirujanos vasculares, debemos contar con la participación de ellos. Voy a dejar ahí el caso que les iba a mostrar. Para llevar a casa entonces, finalmente, tener un alto índice de sospecha. Diagnóstico de isquemia intestinal no es lo ideal, sino encontrar al paciente antes de que se produzca el daño irreversible, pedir el TAC rápidamente contrastado y optar por un manejo multidisciplinario en el que participe cirugía, medicina interna, hematología, cuidado intensivo. El intervencionismo endovascular es fundamental, y la enfermedad es de pronóstico variable con una alta probabilidad de complicaciones a largo plazo y de mortalidad tardía. Muchas gracias.